Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, qué bueno, qué bendición. Un saludo para los que nos están viendo por las redes sociales. Eh, Abran su Biblia en el texto bíblico, Segunda de Pedro 1:5. Second of Peter 1:5. Ok. Dice así: Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Vamos a hacer una oración, hermanos, para comenzar este servicio. Que el Señor nos ayude de verdad y nos dé su gracia. Padre amado, te doy muchas gracias porque tenemos el privilegio de estar aquí, Señor, de poder estar aquí con un corazón dispuesto, Señor, sabiendo de que todo lo hacemos para ti, Señor, para tu gloria. Te pedimos de que nos ayudes en este momento. Gracias por el momento que hemos tenido de la alabanza, en la cual hemos alabado, Señor, con un corazón alegre. Pero tenemos, Señor, pero recibimos nosotros también, aún cantándote a ti, recibimos para nuestro espíritu también, Señor, nuestra alma. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a preparar nuestro corazón, Señor, como aquella tierra fértil. Te pido de todo corazón, Señor, que nos ayudes a recibir esta palabra, que no la olvidemos, Señor, que la tengamos en nuestros corazones para que podamos crecer en conocimiento, Señor. Te lo pido de todo corazón. Dame de tu gracia, de tu sabiduría, Señor, para que puedan entenderme lo que quiero transmitirles por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues, ¿cómo les fue durante estos días, hermanos? Durante del viernes para acá que nos vimos la última vez. ¿Bien? Qué bueno. ¿Alguna vez pensaron en ser más virtuosos cada día más? Amén. Como estudiamos el domingo pasado, ¿verdad? Fíjense que ser virtuosos no es simplemente también solo hacer el bien, ¿verdad? Porque veíamos que hacer el bien es parte de ser virtuoso, ¿verdad? Y no es simplemente también solo hacer el bien. Jesús siempre va más allá, ¿verdad? Ser virtuosos es pudiendo yo hacer el mal, lucho y hago el bien, ¿verdad? ¿Y para quién es este bien que hacemos? Pues es solamente para Dios, ¿verdad? Y nos bueno, le hacemos el bien para Dios y esto beneficia al prójimo, ¿verdad? Fíjese que muchas veces hacer el bien, pues sabemos que no es fácil. A veces, si yo hago el bien, ¿verdad? Y nadie lo verá, pues puede que entonces decida no hacerlo, ¿verdad? Porque nadie me está viendo que sí voy a hacer el bien, ¿verdad? ¿Y sabe por qué pasa a veces esto? Porque nos gusta ser aplaudidos, nos gusta que se den cuenta que hacemos el bien, ¿verdad? Hago el bien cuando me ven y cuando nadie me está viendo, pues si puedo lo hago, si no, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero pues confiemos en el Señor que podamos añadir a nuestra vida, a nuestra fe y virtud, que eso fue el tema que vimos el domingo pasado, ¿verdad? Y hoy tenemos el tercer tema de esta serie, de eh, ser partícipes de la naturaleza divina, ¿verdad? Que es la serie. El tercer tema que vamos a ver el día de hoy es el conocimiento. Pedro, ¿verdad? Pedro en su lista de cosas por añadir a nuestra fe, nos menciona ahora el conocimiento. Recordemos que virtud en sí es la excelencia moral. Es una cualidad que considera una moral, una buena moral, ¿verdad? La virtud es una disposición para obrar. Ahora, seguido de la virtud, Pedro nos anima a que agreguemos conocimiento. Si usted observa cuando Pedro nos dice, nos da esta lista, ¿verdad? Nos da esta lista, nos da con un propósito. ¿Y cuál es este propósito? Pues él lo dijo, ¿verdad? Crecer espiritualmente para poder tener acceso al reino de los cielos, ¿verdad? Cada una de estas cosas que él dejó escritas está en un orden específico, ¿verdad? Porque así él lo dejó. No lo dejó así por casualidad. Y les aclaro también de que no es un método a seguir, son principios bíblicos. Pero dice que agreguemos virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia
piedad, afecto fraternal y dice por último el amor, ¿verdad? Entonces, yo una pregunta puedo hacer, ¿verdad? ¿A mi vida tengo que agregar estas cosas en orden, ¿verdad? Pues no exactamente. Les digo que no, les digo eso porque no es que sean métodos, ¿verdad? A seguir exactamente en un orden específico, pero es importante que analicemos. Pedro lo escribió en este orden por un motivo, ¿verdad? Pedro está tratando de expresar que una de estas cosas no sirve sin la otra. Como usted puede entender, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo usted puede tener dominio propio, ¿verdad? Si no tiene un conocimiento. ¿Conocimiento de qué, verdad? De la palabra de Dios. Si no existe una motivación para hacer el bien, ¿verdad? Como cristianos, hacemos el bien porque tenemos conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros buscamos la santidad, ¿verdad? Nosotros buscamos la santidad porque tenemos el conocimiento de Dios, porque en su palabra nos dice, sed santos, pues porque yo soy santo, dice el Señor, ¿verdad? Y eso es la palabra la que nos está motivando a hacer el bien, ¿verdad? Eh, la paciencia nos ayuda a tener eh, dominio propio, en otras palabras, nos ayuda a no perder el control, ¿verdad? Y así la última cosa que dice Pablo que añadamos es el amor. Entonces podemos hacer una pregunta. ¿Puedo tener amor sin tener las otras cosas, verdad, que necesito? ¿Usted qué cree? ¿Podemos tener amor sin tener paciencia, sin tener eso, las otras cosas? ¿No? Pues fíjese que quizás sí se puede, ¿verdad? Sí se puede, pero ese amor por los demás, ¿verdad? Sin conocimiento o sin dominio propio puede arruinar las cosas. Por eso el pastor Fleming nos enseñaba de que tenemos que ser sabios al predicar el evangelio, que por amor queremos predicar el evangelio, pero a veces solo cerramos los corazones de las personas. Ya no nos escuchan y no tenemos, si no tenemos el conocimiento, ¿verdad? Pero quizás teníamos amor, ¿verdad? Quizás sí teníamos amor, pero nos faltó dominio propio. Quizás perdimos el control y terminamos peleando, ¿verdad? Nos ha pasado a veces con otras personas, ¿verdad? Quizás teníamos amor y no tuvimos paciencia y nos frustramos y mejor pues nos fuimos, dejamos ahí de predicar a las personas, ¿verdad? Y así por eso les digo que estas cosas no sirven una sin la otra. Por eso mismo les digo que no es en un orden específico, ¿verdad? Que necesitamos desarrollar estas cosas, pero sí es bueno tener un orden. Y por la misma importancia de Pedro, que Pedro dice que añadamos esto en este orden, ¿verdad? Por eso usa él la palabra añadir a la virtud conocimiento. O sea que ya tenemos virtud ahora, a eso le agregamos ahora el conocimiento. Porque al ser virtuosos porque al ser virtuosos ahora nosotros tenemos que añadir el conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio, y nos vamos a desarrollar estas cosas que nos benefician a nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y pues el día de hoy vamos a ver qué es el conocimiento, cómo lo puedo agregar a mi fe y para qué sirve, ¿verdad? Porque es tan importante según Pedro. El conocimiento es la capacidad, ¿verdad? Como dice el diccionario, el conocimiento es la capacidad del ser humano para comprender por medio de nuestra razón, ¿verdad? El conocimiento es meramente información, ¿ok? Información que podemos almacenar en nuestro cerebro. Y en este caso, Pedro quiere que a nuestra fe añadamos conocimiento. Pero usted dirá, ¿conocimiento de qué? Pues obviamente de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos obtener conocimiento, verdad, de la palabra de Dios? ¿Será viendo películas en el cine? ¿O viendo Facebook por 3 horas, verdad? ¿O chismeando con la vecina? Pues no, ¿verdad? El único lugar donde podemos obtener el conocimiento de la voluntad de Dios para nosotros lo encontramos en la Biblia. Oh, yo tengo una, podremos decir, ¿verdad? Yo tengo una Biblia.
Claro, pero si no la leemos, no la estudiamos, pues no vamos a crecer espiritualmente. ¿Se recuerdan en Lucas 2:52? Dice, dice Lucas, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús, dice aquí Lucas, que crecía en conocimiento y sabiduría, ¿verdad? Así nosotros, conforme pasan los años, ¿verdad? Y nos volvemos viejitos, tenemos que crecer espiritualmente. Si no es así, pues por eso es que vemos adultos que se dirigen como niños, porque no crecen espiritualmente junto con su cuerpo, ¿verdad? Por eso es lo que, pero eso es lo que queremos hacer ahora, ¿verdad? Crecer espiritual. Por eso añadimos conocimiento. Nosotros al creer, ¿verdad? Y tener fe en Jesús, somos salvos y ahora somos de cierta forma virtuosos, ¿verdad? Pero ¿por qué somos virtuosos? Porque al crecer, bueno, perdón, porque al creer verdaderamente en Jesús, cambio mi vida completamente, cambio mi forma de pensar, ¿verdad? Somos una nueva criatura ahora. Ahora nosotros, ¿verdad? Practicamos el bien y todavía cometemos pecados, ¿verdad? Pecados no planeados, pero porque esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? Nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso, pero por esos pecados no planeados es cuando yo los cometo, me arrepiento, sufro por eso, ¿verdad? Y pues trato de vivir en una vida de ya no hacerlo otra vez, ¿verdad? Y eso es en sí el crecimiento espiritual, ¿verdad? Pero ahí pues no termina la cosa. Tengo que añadir conocimiento, ¿verdad? Porque estaba actuando como Dios quiere, pero no es simplemente de solo tratar de hacer el bien, ¿verdad? Sino es que tengo que añadir el conocimiento ahora. Porque si yo conozco más a Dios, yo podré ser salvo, ¿verdad? Pero podré vivir una vida de confusión o una vida sin gozar de lo que Dios me ofrece por medio de su palabra. Les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? De cómo no podemos gozar de su palabra meramente, de los beneficios de Dios por medio de su palabra. Y les voy a dar un ejemplo. Esto no es publicidad, ¿verdad? Esto no es publicidad, solo es un ejemplo de estos tiempos. ¿Cuántos de ustedes pagan Amazon Prime al mes? Levanten su mano. ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, para los que sí tienen, ¿verdad? Allá en sus casas, pues esta es una suscripción mensual, ¿verdad? De que usted le pueden hacer envíos gratis y rápidos, ¿verdad? Cuando usted compra en Amazon. Pero usted puede gozar de otros beneficios, ¿verdad? Los cuales es una aplicación de una plataforma que puede ver videos y películas gratis y asimismo escuchar música, leer libros en unas aplicaciones diferentes. Pero como a veces no leíamos, a mí me pasó, yo pagué mucho tiempo esta aplicación y no sabía que podía gozar de estos beneficios, ¿verdad? Y hasta que un día me puse a leer, me di cuenta de que podía tener todas estas gratis, que no solo eran los envíos gratis, ¿verdad? Y pues tal vez el que sí leyó de un principio, desde un principio gozó de todos estos beneficios, ¿verdad? Y así nosotros, ¿verdad? Así nosotros con la palabra de Dios, como hijos, a veces no gozamos de muchos beneficios porque no leemos de la palabra de Dios, ¿verdad? No sabemos cómo Dios trabaja o por qué Dios trabaja de esa manera porque no leemos, ¿verdad? Y eso luego nos hace que no tengamos paz porque no tenemos el conocimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. El conocimiento de Dios trae paz a mi vida, puedo descansar, pase lo que pase, ¿verdad? Y por eso les voy a contar una experiencia que yo viví, ¿verdad? De una experiencia que va con este tema. Hace 8 años, ¿verdad? Yo tenía 20, obviamente. Entonces, yo escuchaba, yo me movía, ¿verdad? Solo por medio de una bicicleta que era el único vehículo que tenía, no tenía carro. Y una vez, pues, bueno, yo siempre andaba en la bicicleta muy rápido. Yo arrebasaba, me cruzaba la calle y no ponía mucha atención. Yo andaba muy rápido, ¿verdad? Y yo siempre la amarraba con mi cadena a la parte de atrás de la casa, ¿verdad? Y una vez estaba escuchando una predicación de Chuy Olivares
que es sobre dar gracias a Dios en todo. Él enseñaba que a veces la perspectiva humana no es como la de nosotros, ¿verdad? Nosotros, para lo que a veces para nosotros es, según lo que vemos malo, para Dios no es así, ¿verdad? Y porque pues obviamente Él es soberano, Él puede ver el futuro, Él puede saber que esto no nos conviene y muchas veces por eso Dios nos quita cosas, ¿verdad? O no nos las da, nunca. Entonces, yo recuerdo que salí de mi casa ese día que terminé de escuchar esa predicación, salí bien edificado de escuchar esa predicación. Me dirijo hacia atrás de la casa a buscar mi bicicleta, eh, y resulta que no está, se la robaron, de plano no la amarré, ¿verdad? Y se la robaron. Entonces pude entender que fue una prueba de Dios, ¿verdad? Que tanto de verdad aprendí a darle gracias a Dios por todo, ¿verdad? Entonces en ese momento yo le di gracias a Dios porque pues se robaron mi bicicleta, ¿verdad? Y puede sonar tonto quizás, de que se la hayan robado y yo dé gracias a Dios, pero yo entendía que la soberanía de Dios, Él me estaba librando de algo, ¿verdad? Algo que yo no sabía. Como les dije, yo andaba muy rápido y tal vez me estaba librando de un accidente, ¿verdad? Pues un día, días después, tuve un sueño donde yo veía a alguien que venía de lejos manejando mi bicicleta. Entonces la dejaba ahí tirada. Entonces yo me acercaba, la miraba que era mi bicicleta, la levantaba y me iba para mi casa. Entonces yo me levanté como confundido, ¿no? A la vez emocionado de que había encontrado mi bicicleta, ¿verdad? En mis sueños, porque era lo único que yo tenía para moverme. Entonces, ese mismo día mi hermano me llamó para decirme que si lo podía sacar de la escuela, porque él tenía una cita. Entonces yo voy a la escuela y antes de entrar enfrente de la puerta estaba mi bicicleta. Ahí estaba recostada en el barandal y no me la creía, ¿verdad? La vi, no había nadie, todavía tenía la cadena enrollada en el sillón y la reviso para ver si de verdad es mía y sí, es ese. Bueno, para aclararles, era de Guadalupe y era la única que yo usaba, ¿verdad? Y estaba muy bonita. Entonces, entro, saco a mi hermano, pero en lo que estoy hablando con la muchacha que me está dando a mi hermano, me dice, le digo yo, allá afuera está mi bicicleta. Y yo sé que es mía, pero ahí están, a mí me la robaron, no sé si llamo a la policía o qué hago. Y ella me dice, si es tuya y no está amarrada, pues llévatela. Y yo así me llevé mi bicicleta. Entonces son cosas que uno quizás a veces se puede llegar a frustrar, ¿verdad? Y así recuperé mi bicicleta, ¿verdad? Pero lo importante de esta experiencia que yo tuve es que como tenía el conocimiento de que Dios hace las cosas y todo obra para bien, pues pude descansar en ese proceso, ¿verdad? Tal vez pude pasar en esos días, angustiado, preocupado, enojado, frustrado por haber perdido una cosa material que sí me servía, pero pues gracias a Dios Él me dio ese conocimiento, ¿verdad? Para que yo pudiera pasar esas pruebas, ¿verdad? Em, ¿Por qué hay tantos creyentes que se preguntan, por qué me pasan estas cosas, verdad? Porque a veces escuchamos muchas personas que dicen, ¿por qué Dios permite este sufrimiento? ¿Por qué Dios permite que yo sufra tanto? ¿Por qué yo perdí un familiar? ¿O por qué Dios no me da esto? ¿Por qué Dios no elimina todo el dolor de la tierra, verdad? Todo el dolor y sufrimiento. Eso yo lo he escuchado mucho también. También la gente se pregunta, ¿por qué Dios prospera a aquel y no a mí? ¿Por qué tengo esta enfermedad, verdad? Pues si leemos su palabra, hermanos, solo ahí podemos hallar o entender y conocer a Dios. Muchas veces cuestionamos a Dios, ¿verdad? Cómo Él hace las cosas y tengamos cuidado, hermanos, con esto, ¿verdad? Porque hay muchas veces que llegamos a tal frustración de que nos preguntamos, ¿por qué Dios hace esto, verdad? Y eso puede llegar a sonar como que nosotros tenemos una mejor idea de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Como diciendo, ¿por qué Dios hace así si así es mejor, ¿verdad? Como si nosotros supiéramos más que Dios, ¿verdad? Lo cual nunca va a ser así. Sus pensamientos dice que no son como nuestros pensamientos. Sus pensamientos son más altos. Y créame, hermano, nuestro conocimiento es limitado. El humano se jacta de ser el más sobresaliente en la creación, ¿verdad? Pero realmente no somos nada.
Pero algo sí podemos hacer los seres humanos y es, pues, conocer a Dios. Y aunque por ahora yo no entienda, ¿verdad? ¿Por qué pasan las cosas? Descanso en Él porque conozco que todo lo que sucede al cristiano, pues, obra para bien, ¿verdad? Este conocimiento de Dios es necesario porque Él nos ayuda, Él nos anima, Él nos capacita, nos redarguye. Muchos de nosotros antes de conocer a Dios verdaderamente, ¿verdad? Ya sabíamos que Dios era amor, ¿verdad? Todos sabíamos eso, ¿verdad que sí? Yo desde que tenía 9 años, me recuerdo claramente, yo no era cristiano, no conocía a Dios, pero yo andaba manchando en todas las paredes con mi lápiz, de ponía Dios es amor. Siempre lo hice, no sabía por qué, pero yo sabía que Dios era amor, ¿verdad? Y muchos de nosotros sabemos esto y solo con esto nos quedamos. El cuál es verdad, ¿verdad? Dios es amor. ¿Y cuántos saben que Dios no ama, sino que Él es amor? ¿Verdad? ¿Entiende eso? Es muy profundo. Él no es amoroso, sino Él es amor. Él es amor. Eso es algo que a veces el cerebro no lo entiende a su profundidad, pero es increíble saber que Dios es amor. Pero, ¿verdad? Entonces, por eso al conocer este lado de Dios, cuestionamos por qué Dios permite tantas guerras, tantas hambres, ¿verdad? Dice a veces la gente, ¿por qué si Dios es amor hay tanta guerra y dolor? ¿Por qué no hay paz en el mundo? ¿Verdad? Dios realmente no quiere que hayan guerras. Jesús es el príncipe de paz, ¿verdad? Pero si hay guerras en este mundo es porque el humano ha descartado a Dios y ha elegido el dinero como su Dios, ¿verdad? Y eso lo hace endurecer su corazón, no pensar en los demás y pensar en poder, ¿verdad? En guerras. No hay paz en este mundo por la concupiscencia de nuestros propios, por nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? No caigamos en el error de los judíos de aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, que querían que viniera el Mesías, ¿verdad? A destruir a los romanos, a destruir a su enemigo, ¿verdad? Cuando Jesús vino por todo lo contrario, ¿verdad? Jesús, en vez de decir que los iba a librar, iba a destruir al enemigo, él vino y dijo, ama y ora por los que te persiguen, ¿verdad? También al saber que Dios es amor, decimos, ¿por qué Dios destruye al mundo? ¿Por qué permite desastres naturales? Tantas personas que se quejan de que Dios permite, ¿verdad? Tantos desastres naturales en muchos países donde muere mucha gente, ¿verdad? Cuestionamos a Dios. Así como, pero se nos olvida, ¿verdad? Que así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Y por eso es que es necesario que sigamos aprendiendo quién es Dios, ¿verdad? Cómo trabaja. Leamos, llenámonos de conocimiento para poder vivir como Dios quiere. Si haces esto, no caerás, dice Pedro, ¿verdad? Si tenemos todas estas cosas. Pero si observamos muchas veces, ¿verdad? Que miramos un versículo que hable del conocimiento en la Biblia, también menciona a la sabiduría. Vamos a ver un ejemplo, Colosenses 2, del 2 al 3. Colosenses 2, 2 y 3. Dice así, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. El 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Primero observemos, ¿verdad?, que Pablo en Colosenses nos revela que es en Dios y en el Dios nuestro Padre, ¿verdad? Y en Cristo, en quien están escondidos, dice. Por eso yo les decía el domingo pasado, ¿verdad?, que existen cosas
ciertos conocimientos que para nosotros están bloqueados aún, para otras personas quizás no, ¿verdad? Pero están así, ¿verdad? Porque todo está escondido en Cristo Jesús, ¿verdad? En Dios nuestro Padre y en Cristo Jesús. Y solo Él es el que nos la revela. Pero Él no nos va a revelar algo que pues no buscamos también, ¿verdad? Pero menciona, estos versículos que leímos, menciona sabiduría y conocimiento, ¿verdad? Pareciera que son las mismas cosas, pero no lo es. Trabajan juntas, como toda esta lista que estamos leyendo, ¿verdad? Ellas, el conocimiento y la sabiduría trabajan juntas, pero no son lo mismo, ¿verdad? Y una no funciona sin la otra. El conocimiento es el que mencionábamos, ¿verdad? Es la capacidad humana para guardar información, para aprender información en nuestro cerebro, ¿verdad? Con nuestras razones, ¿verdad? Eh, pues también sería conocer la Biblia en este caso, ¿verdad? Tener conocimiento de algo que en este caso, pues añadimos a nuestra fe, ¿verdad? Y esto es una tarea para llevar a casa, ¿verdad? Estudiar su palabra, ser diligentes en eso. No solo venir a la iglesia, ¿verdad? Habla de un compromiso con la palabra de Dios y la sabiduría, la cual está ligada, ¿verdad?, con el conocimiento, es saber cómo aplicar el conocimiento adquirido. Un ejemplo, un ejemplo de la vida real. Como ustedes saben, yo trabajo en la construcción y como todo está en construcción, pues los únicos baños que tenemos son baños portátiles, ¿verdad? Los baños de plástico. Usted tal vez ya los vio, no se los recomiendo. El lunes pasado resulta que yo entro a un baño y pues la naturaleza de un constructor que no conoce de Dios, ¿verdad? Es pues inspirarse y escribir cosas en el baño, cosas tontas, ¿verdad? Con marcador. Pero me dio tanta risa algo que vi, que lo grabé. Vi un baño que estaba manchado todas las paredes por una misma persona, porque se veía que era la misma persona y estaba llena de frases evangelísticas. Decía, Jesús es el camino y la verdad, arrepiéntete de tus pecados. Y muchas frases, yo ahí tengo el video, ¿verdad? Y la verdad, para mí fue gracioso porque lo escribieron en portugués y pues se entiende un poquito, ¿verdad? Lo que trataba de decir esa persona. Obviamente esta es una persona que tenía ese fuego, ¿verdad? Ese fuego de evangelizar y de que la gente conozca a Dios, ¿verdad? Él tiene un conocimiento, esa persona tiene un conocimiento y ese conocimiento es ese conocimiento de Dios. Él sabe, ¿verdad? Me imagino, porque yo no lo conozco, me imagino que él sabe, ¿verdad?, lo bueno que es Dios y él quiere transmitirle eso a las personas, ¿verdad? Pero eso pues no tiene sabiduría, ¿verdad? Usted puede, pues no es correcto andar manchando las cosas de otras personas porque eso pues obviamente tiene un dueño. No es correcto andar haciendo casi eso, ya se ve como vandalismo, ¿verdad? Imagínese, porque ha pasado, que se le olvide cerrar la puerta a esa persona y comience a manchar las paredes y le abren la puerta y lo ven escribiendo, pues se puede meter en problemas. ¿Y qué va a decir él? No, yo estoy hablando de Dios, es algo bueno. Sí, es algo bueno, pero pues esta persona no agregó sabiduría a su conocimiento, ¿verdad? Pues esto, como le decía, no es así, ¿verdad? Tenemos que usar la sabiduría, ¿verdad? Para que podamos aplicar ese conocimiento que adquirimos. Por eso hay tantas personas, ¿verdad? Que tienen tanto conocimiento que viven como si no conocieran a Dios, ¿verdad? Error tras error, error tras error. Y como siempre yo les digo desde aquí, ¿verdad? No se trata de ser perfectos, de nunca equivocarse, pero hay cosas sencillas, ¿verdad? Cosas básicas donde todavía nos equivocamos. Y no son cosas que nos equivocamos que no aparenta la edad que nosotros tenemos espiritualmente, ¿verdad? Pero es porque pues quizás nos falta sabiduría, ¿verdad? Pero escuche esto, hermanos. El conocimiento es para todos, ¿verdad? Todos podemos leer la Biblia y llenarnos de conocimiento, ¿verdad?
Incluso personas que no creen en Dios exactamente, ellos pueden leer la Biblia, pueden llenarse de conocimiento. Pues el conocimiento es accesible para el ser humano, ¿verdad? Pero la sabiduría es de Dios. ¿Por qué es de Dios la sabiduría? Pues leamos Santiago 1:5. Dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Y dice el versículo más adelante, pero pida con fe y no dudando, ¿verdad? Por eso es que antes de cualquier cosa, nosotros los cristianos, ¿verdad? Pues siempre le pedimos a Dios sabiduría, ¿verdad? Que nos dé sabiduría cuando vamos a platicar de un tema importante, cuando vamos a, no sé, siempre es bueno que pidamos sabiduría, ¿verdad? Pero pidámosla con fe, dice el Señor, porque la sabiduría es de Dios, hermanos. Fácil es quizás adquirir el conocimiento, pero ser sabios, eso es de Dios, ¿verdad? Él por medio del Espíritu Santo, pues nos va a ayudar y nos va a recordar lo que ya tenemos, ¿verdad? Lo que ya tenemos guardado en nuestro cerebro. Recordemos que nosotros tenemos que añadir conocimiento a nuestra fe. ¿Quién va a leer la Biblia? ¿Yo o Dios? Yo, ¿verdad? Pero es Él el que nos va a dar la sabiduría para saber usar ese conocimiento. Es nuestro trabajo, ¿verdad? Escudriñar las escrituras. ¿Puede una persona cristiana rechazar el conocimiento? Claro que sí, ¿verdad? El conocimiento está, como dije, ¿verdad? Para todos. Mientras más días pasan y no estudiamos la Biblia, más tiempo perdemos. Perdemos esa oportunidad de tener algo, aprender algo nuevo del Señor. Porque la Biblia es una fuente inagotable de información, ¿verdad? Muchas veces ya leímos un capítulo, pero si volvemos a leerlo, vamos a entender otra cosa, ¿verdad? Vamos a entender, no otra cosa en sí, sino vamos a aprender más, ¿verdad? De las cosas. Leamos Juan 5:39 al 43. Aquí es Jesús hablando, ¿verdad? Y él dice en Juan 5:39. Juan 5:39 al 43 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, escudriñad las escrituras, dice Jesús, ¿verdad? Ahí está la vida eterna. No como un libro de magia, ¿verdad? Que al abrirlo somos salvos y recibimos ese conocimiento, ¿verdad? No es así, sino que al abrirlo, al vivirlo, es que tenemos esa oportunidad de ser salvos, ¿verdad? Porque hacemos la voluntad del Padre. Dice el versículo 40 al 43, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y yo he venido en mi, y yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este recibís. Jesús vino porque Dios lo envió, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. Y no creer en Él es, pues, no recibirlo, ¿verdad? Es no recibirlo como nuestro Salvador. Pero si, dice Jesús, pero si otra persona viene por su propia cuenta, a ese recibís, ¿verdad? Como diciendo, cuando no crees en mí, ¿verdad? Porque no escudriñas la palabra, llega el extraño, ¿verdad? Y en ese sí crees. Si no escudriñamos, no conoceremos a Dios y creeremos en cualquier otra cosa.
¿verdad? Creeremos en otras ideas que no van muchas veces conforme a la palabra de Dios. En todo eso si creeremos, si no escudriñamos la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos nosotros agregar conocimiento a nuestra fe? Una de las formas más efectivas podemos encontrar en Romanos 10:17. Romanos 10:17. Ustedes ya se saben este versículo, dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Porque oímos su palabra, aprendíamos, ¿verdad? Que fuimos salvos porque escuchamos el Evangelio, ¿verdad? Se nos fue presentado por el Evangelio porque alguien nos habló. También porque creímos en el testimonio de los libros, ¿verdad? Que fue Mateo, Juan, Lucas, ¿verdad? Nosotros creímos, ¿verdad? Porque escuchamos su palabra. Porque oyendo creímos en nuestro Señor Jesucristo. Aparte de leerla, ¿verdad? Por nuestra propia cuenta, también usted puede aprender esto, adquirir conocimiento, ¿verdad? Aparte de leer su palabra, también podemos ahora en estos tiempos escuchar su palabra, ¿verdad? Vemos que existen tantas aplicaciones que podemos reproducir, por ejemplo, todo el capítulo de Primera de Pedro. Todo lo podemos leer. Si no tenemos quizás el tiempo para detenernos a leer completamente, podemos escucharlo, ¿verdad? Y eso es una bendición que ha traído la tecnología, ¿verdad? Pero muchas veces, pues, nos gusta más, pues, no hacerlo, ¿verdad? Nos gusta más estar en otras cosas, pero tenemos que añadir ese conocimiento por medio de su palabra, ¿verdad? También, pues, es recomendable que escuchemos predicaciones, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con qué tipo de predicaciones o qué tipo de pastores escuchamos, porque muchas veces en el internet, pues como es tan amplio, podemos escuchar a cualquier persona y todo puede sonar muy cristiano, ¿verdad? Pero muchas veces no sabemos cuál es su trasfondo, de qué se deriva, de verdad, de qué ramas son ellos, si son de otras religiones que quizás no queremos como imponer, ¿verdad? Decir que son de otra religión y esas no sirven, sino que simplemente eh, hay muchas religiones que no ponen a Jesús como centro y ese es el problema, ¿verdad? Cuando anulamos a Jesús o sacan a Jesús de ahí, quizás lo mencionan, ¿verdad? Pero muchas veces no está realmente Jesús en esas predicaciones y ahí es donde tenemos problemas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con quién, perdón, a qué predicador escuchamos en internet, ¿verdad? Y pues aquí en Casa de Oración nunca se les va a prohibir a que escuchen pastores, ¿verdad? En internet. Pero sí podemos, yo les puedo recomendar algunos predicadores, ¿verdad? Que son muy buenos de Casa de Oración, ¿verdad? Porque ya que estamos en Casa de Oración, pues es bueno que escuchemos los demás pastores para que podamos seguir escuchando la palabra, ¿verdad? Que no nos quedemos estancados, sino que escuchemos para que podamos aprender de verdad. Para no ir tan lejos, el que no conoce, ¿verdad? A Pastor Fleming de Casa de Oración en Nueva York, él es una persona muy preparada que Dios está usando, ¿verdad? Y tiene buenos temas, muchas predicaciones, series completas que la verdad que sí alimentan mucho, de Casa de Oración Nueva York. También está el pastor pues, Guillermo López de Casa de Oración Seattle. Y son personas que nosotros conocemos, ¿verdad? Pastor David Guevara de Casa de Oración Houston también tiene muy buenos temas. Una persona muy bendecida, ¿verdad? El pastor Daniel Rubalcaba de Casa de Oración Ciudad de México, se llama Voz de Dios. Es un pastor que también es, pues Dios lo utiliza mucho. Y todos los de Casa de Oración México, donde está el pastor Chuy, donde está el pastor Antonio, Salvador Pardo, ¿verdad? Todos ellos, pues es muy recomendable escucharlos, ya que es necesario, ¿verdad? El pastor Chuy es nuestro pastor, eh, el fundador, ¿verdad? De Casa Oración, y ellos mismos recomendaron en su
conferencia, última conferencia, que hay mucha gente que sigue Casa Oración, pero no escucha las enseñanzas y sí, a veces uno, pues de tantas enseñanzas que uno puede escuchar, a veces no escucha nada, pero es recomendable, ¿verdad? Que escuchemos lo que el pastor Chuy está enseñando para estar también, eso nos puede ayudar muchas veces a, pues así como yo que estoy aquí al frente, si digo algo que no está bien, podemos aprender por otro lado y ver que estamos mal y así sucesivamente como ayudarnos, ¿verdad? Pues muchas gracias hermanos por su atención. El próximo tema que tendremos será el dominio propio, un tema muy fuerte, ¿verdad? A veces uno quisiera saltárselo y no predicar sobre el dominio propio porque es un tema, la verdad que es duro y por lo visto esta lista va de suave a más difícil, así que pues, tratemos de tener un corazón dispuesto, ¿verdad? Para que podamos avanzar y crecer espiritualmente. Si usted me acompaña, hagamos una oración para quedar despedidos. Padre amado, te doy gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí y tener este tiempo, Señor. Te pido de que nos ayudes a ir añadiendo poco a poco estas cosas, Señor. Lentos, pero seguros, Señor, porque sabemos, Señor, que tú volverás pronto y no queremos que cuando tú vengas nosotros estemos como unos niños espirituales, Señor. Queremos ser unos adultos fructíferos, Señor, personas llenas de frutos para que tú puedas decirnos más adelante, hijo mío, al gozo de tu Señor. Te damos gracias, Señor. Te pido por los hermanos que escucharon esta enseñanza aquí en la iglesia y en las redes sociales, Señor. Te pido por el que no pudo congregarse el día de hoy, queriendo congregarse, no pudo, Señor. Te pido por esas personas y te pido, Señor, de que nos sigas hablando por medio de esta serie y que nos sigas confrontando con tu palabra y nos sigas retando para que podamos salir de nuestra zona de confort, Señor, y podamos salir de esa zona para que podamos hacer tu voluntad, Señor. Hacer tu voluntad es lo que quiero, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.